Bueno, en primer lugar quiero darles las gracias por darme este espacio para poder responder esta entrevista eh, y bueno, decir lo que pienso y siento con respecto a estas cuestiones que tienen que ver con cómo abordar la ESI, la literatura infantil y demás. Como dije anteriormente, me parece imprescindible comenzar a trabajar estos aspectos de la ESI desde los lineamientos que postula la ley provincial sobre ESI, la ley 14.744 del 2015. En segundo lugar, me parece muy importante garantizar el derecho estudiantil en todos los niveles educativos a recibir ESI. En este caso, en el nivel inicial y en la escolarización primaria para llegar al abordaje de la literatura infantil y sobre diferentes temas, ¿no? Garantizando la enseñanza y aprendizaje de los contenidos curriculares sobre sí. Por otro lado, me parece importante también y necesario propiciar escenas de la vida escolar que cambien lo establecido, ¿no? Por ejemplo, trabajar con cuentos, con novelas, con obras de teatro que promuevan la ruptura de estereotipos o convenciones sobre la heteronormatividad. Perdón, es una palabra difícil. Que surgen de un régimen social y cultural que impone el concepto o idea de lo normal y lo natural. También es necesario trabajar con propuestas que promuevan lo lúdico literario en los distintos niveles de escolarización y textos literarios diversos. Eso es fundamental, ¿sí? Es muy importante. Pero también no solo trabajar con textos literarios diversos, sino con juegos y con juguetes también que derriben barreras ideológicas sobre la sexualidad y promover la educación sexual integral y la diversidad sexual desde la perspectiva de género, ¿no? Es muy, muy importante esto. Me parece que son cuestiones fundamentales que nos debemos en el sistema educativo actual. Se hace difícil abordar estas cosas, pero bueno, son desafíos que enfrentamos los docentes. Sí, también creo fundamentalmente en gestionar el abordaje sobre la multialfabetización, es decir, textos, videos, audiocuentos, audios cuentos, imágenes, etcétera, que promuevan desde el enfoque comunicacional de la lengua, que hoy se trabajan las prácticas del lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, ya la materia dejó de llamarse, o la materia que yo doy, dejó de llamarse lengua hace mucho tiempo para pasar a llamarse prácticas del lenguaje y literatura, ¿no? El trabajo con la oralidad es fundamental en estas áreas. La oralidad, la lectura, la escritura y agregar el trabajo con la corporeidad. Me parece que eso es una cosa que también está faltando. En todo momento comunicacional se comunica a través de lo verbal, se necesitan las prácticas del lenguaje, la escucha, fundamentalmente, pero el trabajo con el cuerpo me parece que está faltando. ¿Con qué intención trabajar la corporeidad? Para tratar de desinhibir a las niñas y les adolescentes. Es muy importante eso. Las niñas llegan al aula con mucha vergüenza, cohibidos, con vergüenza de expresar lo que sienten, lo que piensan. Y bueno, me parece que la ESI es un espacio propicio
para poder trabajar estas desinhibiciones y considerar a les niñes sujetos de derecho y de derecho a poder expresar lo que piensan y sienten, como dije recién. ¿Qué recomendaciones haría para trabajar esto? Bueno, a ver, yo lo que recomendaría sería difundir información científica confiable y precisa sobre la ESI. Eso es importantísimo. Difundir lo que postula la Ley de Educación Sexual Integral, que se desconoce. No digo entre los docentes, entre las familias, porque los docentes lo conocen. Por ejemplo, propiciar charlas con las familias, con la comunidad educativa, talleres con otras instituciones educativas, con colegas, promover el respeto a la diversidad dentro de esos talleres, abordando contenidos de la ESI, informar a toda la comunidad educativa que es un derecho estudiantil trabajar en las escuelas de Buenos Aires contenidos de la ESI, ¿sí? Que es un derecho de los estudiantes recibir ESI, Educación Sexual Integral. Es fundamental. Me voy un poco a pensar, ¿no? En el contexto de Aspo y Dispo, ¿qué sucedió? Lo que me estás preguntando. Bueno, ¿qué cambiaron? ¿Qué cosas cambiaron? Muchos aspectos cambiaron. Y voy a usar la primera persona aquí para contestar esta pregunta. Aspectos que me interpelaron como docente, que me llevaron a reflexionar permanentemente sobre mis propias prácticas. Abordé nuevas formas de enseñar y de aprender en un contexto inédito que nunca nos había tocado vivir ni había experimentado. De repente mi casa, como la de tantos docentes, se convirtió en el aula. Me vi frente a una computadora generando encuentros con nuestros alumnos, trabajando con medios tecnológicos, con medios, es decir, con soportes o dispositivos tecnológicos. Siempre habíamos dicho que las nuevas tecnologías habían llegado para quedarse en el aula, pero no las habíamos incorporado totalmente. No, todos los docentes no. Además, volviendo a la literatura infantil y el contexto de ASPO y DISPO, trabajé en el profesorado de educación inicial, esto lo quiero decir, con la obra de teatro Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Realicé junto con mis alumnos la adaptación del texto original a un lenguaje que puede trabajarse en el nivel primario y en el nivel inicial. De hecho, lo logramos. También en el profesorado de educación inicial trabajé junto a mis alumnos con cuentos que tratan en su trama narrativa la diversidad sexual, adaptando los textos originales y realizando la confección de libros artesanales, con texturas, adaptando los textos, como dije, originales y realizando estas texturas, no solo texturas, es decir, a lo mejor con distintos materiales, sino que el libro tuviera colores determinados, simbologías determinadas, rompiendo estereotipos, eligiendo personajes determinados, justamente que promueven la ruptura de los estereotipos. Fue un trabajo increíble que se llevó a cabo y los pusimos en las jornadas de género de manera presencial, pero en el contexto de ASPO y DISPO el año pasado lo retomé y lo trabajé también. Luego, en el nivel secundario, yo tengo el primer año, ¿sí? Todavía son niñas pequeñas, como digo.
Trabajé una novela histórica el año pasado, en 2020, El espejo africano de Liliana Bodoc, pero desde el punto de vista de resaltar la figura de la mujer como heroína literaria y la figura postergada de la mujer y ninguneada en todos los tiempos, ¿no? A través de todos los tiempos. En- también con otro grupo de secundaria trabajé una obra de teatro el año pasado que se llama Dulce Victoria, este texto dramático, tiene una particularidad que fue elaborado en su construcción discursiva por alumnos de escuelas secundarias de Cava. Y lo traje a una escuela del conurbano bonaerense, del tercer cordón del conurbano bonaerense. Lo trabajamos conjuntamente con la profesora de biología en forma interdisciplinaria y es decir, ella aportó el discurso científico desde su área, desde la biología, y yo con lo literario, ¿no? Con una obra de teatro excelente salió. Los chicos estaban muy contentos, se animaron luego de la obra, perdón, hicimos debates, expusieron lo que pensaban, lo que sentían, pudimos hablar de cosas que no hablaban con sus familias, se soltaron cuestiones de la reproducción, de la prevención, de la sexualidad, digamos, la reproducción sexual, creo que se dice, no sé si es controlada o cuidada, no me acuerdo la expresión exacta ahora. También trabajamos formas de prevenir enfermedades venéreas y bueno, la obra daba para eso, ¿no? Porque era una chica que contraía el SIDA y además quedaba embarazada y después hacía todo lo posible para que su bebé no contrajera el SIDA. Bueno, fue muy, muy enriquecedor ese trabajo también. Por eso digo que trabajo la literatura infantil y juvenil. Este año estoy trabajando una novela histórica en la cual también se resalta la protagonista o una de las protagonistas, que es Juana Zurduy. Es un personaje de la historia, no es un personaje literario, no solamente lo aborda como personaje de la trama narrativa literaria propiamente dicha, sino que rescata el novelista datos de Juana en cuanto a datos biográficos y su participación en los procesos emancipadores americanistas del siglo XIX. Es muy interesante lo que hace Sebastián Vargas, es el autor, y la novela se llama La maldición del arribeño. La estoy trabajando en este momento. Todavía no he terminado de trabajarla. Vamos haciendo el segundo trabajo con los chicos, también con un primer año de escuela secundaria. Y bueno, lo quiero destacar porque yo trabajo literatura eh, infantil y juvenil, como ya dije. Investigo sobre eso también. ¿Qué considero con respecto a la contribución de lo que aportan las TIC en el trabajo de la literatura o con la literatura infantil y juvenil? Bueno, considero muchas cosas. Me parece que es imprescindible innovarse pedagógicamente, que el docente no requiere ser un docente tecnológico para utilizar las TIC, sino un mediador que abarca nuevas dimensiones de aprendizaje, que no son posibles sin las TIC en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las aulas virtuales, ¿no es cierto? Las niñas tienen en sus hogares acceso a diversos dispositivos tecnológicos que utilizan diariamente, por ejemplo, para jugar y comunicarse. Y esos dispositivos tienen contenidos culturales audiovisuales. Entonces, me pareció interesante, desde el año pasado y en este, y necesario incorporarlos
que la escuela los incorpore de manera virtual, con clases sincrónicas o asincrónicas, pero que la escuela los incorpore y los resignifique. ¿Por qué? Porque me parece que lo que hay que resignificar también son las prácticas sociales que atraviesan los contenidos curriculares en cuanto a la relación con los recursos digitales, que ya conocen nuestros estudiantes y que generan un gran interés en ellos. Me parece fundamental rescatar estos aspectos, interrelacionar el trabajo de la ESI a través de la literatura y por medio de medios tecnológicos, es decir, las TIC, ¿no? Por eso quiero cerrar con una idea conclusiva y decir que resulta imprescindible que en el proceso de enseñanza-aprendizaje del siglo XXI las TIC se trabajen de manera transversal, posibilitando el uso de diversas instancias educativas para enriquecer las prácticas sociales y educativas, sobre todo en este momento y a futuro. Esta es una cita que extraje del diseño curricular para la educación primaria del año 2019 y está en la página 32. Bueno, yo agradezco por este espacio que me han brindado para poder expresar lo que siento con respecto a las prácticas docentes, es decir, a reflexionar inclusive sobre las propias prácticas y seguir evolucionando, creciendo y aprendiendo en pos de la mejora del proceso, en este caso formativo, de nuestras estudiantes que prontamente van a llegar a ser docentes. Bueno, muchas gracias por el espacio.